Me llamo Dayan Arboleda y seré la moderadora de aquí, un enlace entre el público y el elenco de la obra. Y queríamos hacer como una especie de entrevistas para que ustedes conozcan un poco más cómo se ha llevado la obra y todo eso. Si queréis empezar con algunas preguntas. Bueno, si quiero yo empiezo. Bueno, todavía faltan algunos actores, pero yo quería empezar a hacer una pregunta en plan, la obra os ha supuesto un reto, digamos, ¿no? Entonces yo quería cómo os habéis enfrentado el día a día en la obra. Lo primero fue formar el grupo, entender qué es lo que teníamos que hacer, o sea, cómo teníamos que adaptarnos los unos a los otros para poder trabajar con normalidad. Fue entender los unos a los otros qué significaba pues, hablar también dos lenguas distintas en algunos momentos, cómo poder adaptar una sala de ensayos. Yo tuve la suerte de que, gracias al apoyo del British Council, me fui a Inglaterra, donde pude asistir a 2 o 3 procesos de ensayos que tenían actores y actrices sordas y ya fui tomando nota pues, de determinados detalles, de determinadas cositas que hay que tener en cuenta, que además no son tampoco una cosa loca, son sencillamente prestar atención a 2 o 3 detalles. Y como dice Ángela, también siempre que aquí pongo unas luces para indicar cuándo se acaba una escena, cuándo empieza otra. Y como dice siempre Ángela, que luego los actores oyentes las usan también, por supuesto, porque es muy cómodo, ¿no? Y una vez que tuvimos todo eso en juego, y también gracias al trabajo de David Blanco, que ha sido nuestro intérprete durante todo el proceso de ensayos, ella a veces lo miraba y decía, ¿cómo puede ser que estés traduciendo lo que estoy diciendo si ni siquiera yo sé muy bien lo que estoy diciendo? Pero él lo traducía todo. Sí. Y luego el día a día muy tranquilo, muy agradablemente rutinario. Enseguida se pierde esta noción de que somos 2 grupos distintos y empiezas a ir a trabajar tranquilamente, como irías pues, a cualquier otro sitio, y te relacionas con tus compañeros con esa mínima adaptación, con una tranquilidad enorme. ¿Habéis hecho un curso express de la lengua de signos para...? No, sí. ¿Cuál es vuestro...? Sí. Una preguntita así. ¿Cuál es vuestro signo favorito? Te quiero. Gracias. Gracias. Muy bien. Mucha mierda. Muy bien. Muy bien. No sé si el público quiere hacer una pregunta. A ver, tengo una curiosidad fuerte, enhorabuena sobre todo a los actores porque me ha encantado también por el tema de contar lo que es la vida de las personas sordas, el punto de vista del oyente, que me ha parecido como muy increíble. A ver, yo tenía una curiosidad. Bueno, el contenido, lo que es el guión de lo que es la persona sorda, los familiares, oyentes con una persona sorda, que uno de los oyentes de los sordos era... que el ambiente que se ha creado es como muy real. ¿De dónde habéis sacado, de dónde habéis mamado esa experiencia para ponerla aquí en escena? Es una curiosidad. Es verdad que el otro día hablábamos, lo comentaba Ángela, y para mí fue muy bonito oírlo, sobre todo de ella. Que se notaba que la obra la había escrito alguien que conocía a la comunidad sorda y que realmente se había involucrado bien en mostrar un amplio espectro de los oyentes y de los sordos y de la interacción entre ambos. Y es verdad que yo creo que el primer elemento que estalla es en el texto. Yo creo que en el texto está todo. Luego para nosotros como grupo fue una fortuna que el CDN nos propusiera hacer un taller en el que mezclamos a personas sordas con personas oyentes. Fue revelador, sobre todo para los oyentes que tristemente desconocíamos bastante parte del mundo sordo. Y vino una directora británica, ¿cómo se llama, Julián? Nunca me acuerdo.
Jenny Shelley, que es una autora británica que trabaja tiene una compañía de teatro sordo, ¿verdad? Y bueno, fue maravilloso. Yo creo que una vez que te empiezas a juntar, la humanidad del propio grupo va generando el trabajo. Y tener a Marcos y a Ángela pues es un verdadero privilegio. Hay muchas distintas familias en las que hay 2 hijos sordos, un hijo sordo, y los padres son oyentes, o los padres, por ejemplo, la mamá es oyente, el papá es sordo. Bueno, que hay distinta heterogeneidad de familias y vosotros habéis elegido una en concreto. Entonces, los actores, en realidad, bueno, pues en realidad sois actores oyentes en mayoría, y nos hemos dado cuenta que pues es cómo es la vivencia de las personas sordas y cómo es esa dureza. Y no sé, vosotros, yo os preguntaba cómo os imagináis ese día a día, esas barreras comunicativas que tiene el día a día. Y segundo, ¿sí? En un futuro, imaginaros, por ejemplo, cuando veis imaginaos que veis a una persona sorda, o imaginaos que tenéis a un hijo sordo, o algún amigo tiene a alguien, una persona sorda, ¿vosotros le aconsejaríais algo? ¿Qué le aconsejaríais? Bueno, yo reitero lo que ha dicho Julián antes y también Jorge. Ha sido para todos una sorpresa y luego ha sido emocionante. En principio, esto constituía un reto, o sea, cómo comunicarnos el teatro, que ha sido siempre básicamente el reino de la palabra, cómo entrar en estas otras palabras signadas y cómo crear un mundo. Al principio, yo de los ensayos, bueno, inmediatamente hicimos piña, por las mañanas hacíamos una horita de lengua de signos y cosas así. Y yo noté que había una diferencia básica entre los actores sordos y los actores oyentes, que luego se limó, y era el ritmo. Es decir, yo como oyente y puedo hablar muy rápido y así, y en cambio los signos tienen un ritmo más lento, aunque vais todos a una velocidad que desde luego hablar lo que es hablar, habláis mucho. Pero eso se solucionó. Yo creo que yo nunca había convivido con nadie sordo hasta llegar a estas 2 perlas y yo creo que ahora, sin deseos de satisfacer ni de contentar a nadie, pero la relación diaria me ha llevado a un sitio en el que es igual, o sea, no hay ningún problema. Comprendo que haya problemas en las familias, como lo que pasa aquí en esta, que de repente nos liamos todos a hablar y nadie le traduce al hijo. O sea, cuando llega ella sí, porque es la invitada, pero nadie le traduce al hijo. Yo supongo que eso en una casa así normal acabará produciendo una sensación de desapego, de quedarse marginado o algo así. No sé, hay que ir con todo el cuidado del mundo, pero no es, ha de ser una costumbre, porque no puede ser una buena intención, porque eso dura muy poco tiempo. Y nada, por lo demás ha sido magnífico entrar en el mundo de la sordera. No sé si he respondido. No sé, si en un futuro veis cerca de vosotros algún amigo, algún familiar, yo qué sé, que hay una persona sorda o que hay una persona sorda, ¿qué le aconsejaríais? ¿Hablar? ¿Prohibirle la lengua de signos? ¿Que las 2 se hagan de forma simultánea? ¿Qué le aconsejaríais? Eso es lo que pregunto. Prohibir la lengua de signos no. O sea, por Dios, sería una pérdida cultural inmensa. Sería como perder una lengua que ya está. O sea, yo creo, no lo sé, supongo que intentar facilitar al máximo la comunicación, pero al máximo, pero como costumbre. O sea, no un día porque me siento enfadado no le hablo, o no sé. Es decir, hay que integrarlos, integrar en ese sentido, en el sentido de que somos más oyentes que sordos en esta función, pero también podría ser al revés.
Y yo no sé, nosotros hemos intentado hablar lengua de signos, pero realmente nos ha superado el intento. O sea, sabemos las cosas básicas, los días de la semana, los nombres nuestros, los meses y algunas preguntas muy simples. Pues es una lengua compleja, además, pero yo supongo que la mayor cercanía posible. Tanto, y desde luego, lengua de signos en la medida de lo posible aprenderla. Nosotros. Como madre de una hija que tiene una discapacidad auditiva, quería darle las gracias a todos ustedes, al director, a todos los actores, por haber hecho esta magnífica obra. Han sabido llegar a todos nosotros. Espero que esto no sea el principio, sino que sigan habiendo más obras donde se siga integrando cada vez a más géneros de personas con discapacidad. De parte de todos nosotros, creo que lo estamos aquí presentes, nuestra enhorabuena, porque lo han hecho excelente. Así que muchísimas gracias por haber hecho algo realidad, lo que es dar a conocer a las personas que tienen una discapacidad auditiva que también pueden seguir adelante, y también a los actores que han aprendido algo bueno, lo que es la lengua de signos. Gracias a vosotros. Esta obra me ha parecido como una evidencia más de que la música y la lengua de signos son lenguajes universales y que todo el mundo deberíamos estudiarlos en el colegio y todo el mundo deberíamos aprenderlos. Y es una pena que no se pongan a trabajar en ello las instituciones públicas y educacionales. Y además también me parece que si no conoces a alguien o no tienes un familiar muy cercano, yo tengo uno con una discapacidad muy grave, es como que no lo puedes llegar a entender y ves un poco que hay cierta marginación. Y a mí me ha gustado mucho porque he sentido una cosa muy curiosa como espectadora, y es que yo me he sentido un poco marginada cuando él va a expresarle a su familia lo que siente y yo no lo entendía. Creo que eso está hecho así adrede, que no se traduce. Y yo me he sentido, claro, parte de su familia, en plan de, yo no he hecho nada por entenderle. Es que es normal que él esté así y me lo estaba expresando con todo el cuerpo, pero yo no podía entenderle. Y eso me ha hecho sentir a mí marginada, que seguramente es la experiencia que se suele tener. Y la discusión que han tenido ellos y la chica cuando comentaba que ella se estaba quedando sorda, me ha parecido espléndida porque era súper potente expresándose solamente con el cuerpo. Me ha parecido súper bello que no estuviesen diciendo nada y estuviesen diciendo tanto al mismo tiempo. Y ya está, solamente eso. Sí, es que algo que hemos descubierto también... Sí. Yo creo que algo que hemos descubierto como equipo, y lo hemos dicho muchas veces, es que los verdaderamente sordos somos los oyentes. Entonces era muy bonito empezar a trabajar con Marcos y Ángela o con el taller y ver que hay muchas formas de escuchar, no solo con el oído. Y que a veces nosotros, teniendo el privilegio de oír, no escuchamos verdaderamente al otro. Y creo que es algo que es precioso en esta obra y que realmente manifiesta lo que tú has dicho. A ese nivel, bueno, yo creo que sencillamente decir que el teatro y los audiovisuales, que además son una plataforma imprescindible para que... ¿Esto funciona? Bueno, no sé. Sí. Esto es muy complicado. Pero que el teatro y los audiovisuales, que son una plataforma que llega al mundo y donde hay que ver otras historias que tienen otros protagonistas, igual que en la educación, sencillamente, o sea, no hacer proyectos de inclusión, sino contar historias en las que haya personas que sean diversas al grupo mayoritario, y además mayoritario entre comillas, porque esa minoría son cientos de miles de personas. Y eso es algo que sencillamente, como decía Jorge, los oyentes vivimos ensimismados. A veces miramos nuestra política, nuestras noticias, la manera que tenemos de hacer cultura, la manera que tenemos de hacer arte, y no lo hacemos a malas, obviamente, pero vivimos absolutamente ensimismados en nuestra historia. Y yo creo que no costaría tanto. De hecho, bueno, ha costado, pero luego cuando los proyectos se ponen en marcha son muy naturales. Así que que haya una demanda también de que estas cosas se tienen que seguir haciendo, se deben seguir haciendo,
y son una necesidad absoluta. En cuanto a la representación, a lo que hemos vivido aquí, os felicito. Habéis hecho un trabajo impecable. Me habéis levantado de la butaca, me habéis metido en el escenario y he sido uno más hablando y entendiéndome en esa jerga de lenguajes diferentes que ibais mezclando. Me habéis apasionado. El final, además, ha sido para mí genial. Os felicito de corazón. Una de las mejores cosas que he visto en los últimos años. Gracias. Yo quiero aprovechar a hacer una pregunta más relacionada con el proceso personal y la reflexión de cara a las personas que habéis descubierto la comunidad sorda con este proyecto. ¿Qué evolución habéis tenido, ¿no? A nivel personal, en esa comprensión de la comunidad sorda y en la comprensión de nosotros mismos muchas veces desde nuestra situación que hablabais, ¿no? de nuestro privilegio? Si no me equivoco, la idea de traer este proyecto aquí surgió de Jorge, ¿no? Que la viste en Londres. Nueva York. En Nueva York. Y la quisiste traer aquí. ¿Qué fue lo primero que despertó en ti cuando viste la obra allí en Nueva York? ¿Y qué proceso has vivido tú de cara a la comunidad sorda, a conocer que es una persona sorda, a conocer qué vivencia es la tuya de cara a la comunidad sorda? Un poco ese proceso. En ti principalmente, que fuiste el que trajiste la idea, pero un poco en todos, ¿no? Conocer ese proceso que habéis tenido. Pues mira, yo lo primero que sentí es lo que ha expresado este caballero de la última fila cuando fui espectador de la obra. O sea, salí verdaderamente conmocionado del montaje de Nueva York y recuerdo que lo primero que me vino es cuánto desconocimiento, ¿no? Por mi parte. Y siempre lo cuento, regalos de la vida. Yo estaba dando clase en la escuela TAI en ese momento, en el grado universitario, y Gemma Píriz, la directora de la Asociación de Sordos actual y miembro del grupo de teatro El Grito, pues quería entrar en el grado universitario. Y pensé, jolín, esto no es casual. Yo he visto una obra de sordos que me ha apasionado y ahora encuentro una persona sorda que quiere entrar en un grado universitario y no se le permite. Que no era por la propia escuela en sí, sino por creerse que no estaban preparados para tener a una alumna sorda. Afortunadamente entró y una vez más se dieron cuenta que tener una persona como Gemma, lo que era un privilegio, independientemente por ser ella. Entonces, enseguida pasé el texto a Julián y dije, tenemos que hacer esto. Porque es verdad que lo que nos une a nosotros es encontrar textos que sean una necesidad vital. Yo lo que sentía que era algo que teníamos que contar. Y en realidad lo que te diría, por ser breve, que es tan enriquecedor. O sea, para mí lo que me parece es tan bonito que la diversidad, sea la que sea, que me hace mejor persona. O sea, yo creo que una obra como esta lo que te hace es mejor persona. Hola. Estaba comentando con mi amiga cómo esta función nos ha hecho darnos cuenta de las pocas funciones accesibles que hay. Y yo me pregunto cómo habéis visto ese tema desde dentro y no sé si hay algo que podamos hacer como espectadores para ayudar a que esto cambie. Recomendarla. Recomendarla. Gracias, perdona el chiste. Hombre, al final, sí, una de las cosas que nosotros hemos vivido es que las personas sordas están muy acostumbradas a luchar, a adaptarse, a trabajar un montón, sean independientemente luego el tipo de persona que sea, pero sí que hay una parte ahí de una capacidad de trabajo inmensa, ¿no? Y te vas dando cuenta de que si llevas toda la vida adaptándote a algo, pues hay una capacidad de trabajo. Si nosotros, los oyentes desde el otro lado, sencillamente nos uniéramos un poquito para demandar que sencillamente pusieran un proyector y unos subtítulos, que realmente es que antes he sonado igual un poco combativo, pero cuando te das cuenta de lo poco que cuesta, o sea, y los bastones que nos gastamos en escenografías, en historias, y poner un proyector con unos subtítulos en un sitio o pagarle a un intérprete o a dos intérpretes para que vengan y ayuden,
La verdad es que tampoco es una cosa increíble, pero sencillamente por eso es que no... O sea, si nosotros, la parte de los oyentes también, sencillamente, pues pidiéramos eso, hiciéramos un poquito de ruido a ese nivel, o viniéramos a ver, apoyáramos las obras que están subtituladas y las otras, pues sencillamente tuviéramos... Bueno, no sé, la generosidad de decir, bueno, pues esto no lo veo bien. Aparte de que, como ha dicho antes Jorge, probablemente así conoceríamos a un montón de personas que viven con nosotros y que no tenemos ni idea de cómo son y viven con nosotros. O sea, que también animo a los oyentes a integrarse en esto, no solo por ser mejores personas, sino porque van a conocer a un montón de personas que no conocían. Y hay mucha gente que todos los sábados sale a un bar a eso. Pues, oye, también haciendo esto se puede conocer a otro tipo de gente y otro tipo de mundos. Es maravilloso, chicos. Y quería preguntar a los actores sordos las dificultades con las que se encuentran en esta profesión ya de por sí tan difícil, ¿no? ¿Qué dificultades tienen ellos y con qué barreras se encuentran? Gracias. A ver, si es verdad, durante el proceso, bueno, yo hablo desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Yo es verdad que como persona sorda, pero ser oralista y estar rodeado siempre en un mundo de oyentes, soy el único sordo de mi familia, o sea, me había reflejado en el personaje de Guille. Sí es verdad que a la hora de trabajar, todos mis compañeros, yo al comunicarme también con ellos de forma oral, creo que a veces se les olvidaba que era sordo, no lo sé, sí, ¿no? Entonces, desde un primer momento sí es verdad que yo quise trabajar sin audífonos en escena porque creo que la corporalidad del personaje, incluso la mía, cambia muchísimo. Y sí es cierto que en un principio pensaba que no iba a haber ningún problema porque al final todo es un guión, va por pies, te guías por los compañeros, pero llegamos a una situación en la que había... Lo puedo contar, ¿verdad? Porque es muy gracioso el momento del piano. Cuéntalo. Vale. Había un momento en el que Jorge empezaba a tocar el piano y me da un pie verbal. Antes estaba de espaldas y yo no lo oía. Entonces me dio el pie, yo no dije nada, se dio la vuelta y me dijo, Marcos, te toca a ti hablar. Y yo me quedé con cara de, ay, perdón, es que no te he visto. Y ahí fue cuando Julián dijo, esto es lo que queríamos que pasara para poder adaptar toda la obra con pies físicos y sonoros, visuales, de vibración, todos los pies posibles menos verbales. Y si es verdad que yo en un principio me sentí un poco mal porque dije, ostras, a ver si ha sido culpa mía. Pero creo que es por el hecho de haber estado siempre rodeado en la comunidad oyente, que fue también lo que Ángela no entendía, que se enfadó conmigo de decir, ¿por qué? O sea, tú eres sordo, tú eres así, tú no puedes cambiar eso, y son ellos los que tienen que buscar también las formas de comunicarse contigo, puesto que nosotros, la comunidad sorda, estamos ya acostumbradísimos a tratar con el público y las personas oyentes y vivimos en una constante adaptación. Entonces, no sé, creo que fue muy emotivo y muy bonito, y desde ahí en adelante ya todo fluyó maravillosamente y no con ningún problema más. O sea, hasta que el otro día dejé son todos unas fieras. Un mensaje de voz. Sí. Estaba muy emocionado y de pronto pum, pum, y menos mal que Angelina lo transcribió y a los 5 minutos dije, venga, seguimos trabajando porque... Es el clásico olvido. Y eso es lo que estaba diciendo yo, hay que tener como una disciplina, ¿no? Enviar a un grupo un mensaje de voz, bueno, Arsen ha enviado media docena diciéndole, escríbelo, transcríbelo, porque no... Pero bueno, explícalo tú. Pero Silvia es muy reivindicativa, ya enseguida te recuerda que no, que quiere enterarse de todo. No, Ángela dice, perdón, y te pone un emoticono que dice, estás flipando. Pero bueno, luego, eso es otra de las cosas, ¿no? Nos equivocamos, nos pasan estas cosas, pero somos un grupo unido. Pues cuando alguien tiene algún problema, pues lo expresa, y si alguien tiene, muchas veces también, pues yo qué sé, hacemos apartes, pero enseguida nos reclamamos los unos a los otros y queremos estar juntos y que todo el mundo se entere de todo. ¿Supone que funciona? ¿Funciona? ¿Se oye? Es verdad que es una suerte que ha sido un grupo
diferente al resto de otras situaciones en las que he vivido, ¿no? Me han escuchado, hemos trabajado de una manera muy sencilla, muy fácil y me he sentido integrada. Y es verdad que también agradezco que haya intérprete. Si no hubiera habido intérprete, pues hubiera sido una circunstancia muy diferente y me hubiera encontrado más barreras y me hubiera quedado un poco más atrás. Pero con el intérprete me he integrado completamente. Y además estoy muy contenta porque este año, porque bueno, es verdad, llevo 4 años en el CDN y ha habido adaptación incluso en las luces, ¿no? Fuera y dentro hay luces que me avisan de cuándo voy a entrar, en el camerino también las luces me avisan de que es mi momento, de que tengo que subir. Entonces es que he sentido que no dependo de nadie, lo puedo hacer yo toda sola y me siento súper a gusto. Además, incluso las maquillajes y peluquería me han pedido, por favor, cómprame unas mascarillas transparentes. O sea, ha habido muchísimo interés con la intención de comunicarse conmigo, atentas para buscar eso, ¿no? Lo de las mascarillas, o sea que he tenido muchísima suerte, así que lo agradezco muchísimo. Lo único, no es una barrera, pero personalmente, como persona en mi personaje que ha perdido la audición, tengo que hacer como que escucho y he tenido confianza al 100% y yo sé, me he aprendido sus textos de memoria, ¿no? Y para mí ha sido un reto súper alto, porque claro, si ellos se equivocaran o se equivocan o se quedan en blanco, pues yo tengo que saber que podemos equivocarnos, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos, ¿no? Y a todo el equipo y a todos. Gracias. Bueno, igual que todos, daros la enhorabuena, pero yo tenía una duda. ¿Cuáles han sido realmente las dificultades técnicas? No, porque me imagino que hay, bueno, un aplauso para el equipo técnico. De verdad, es algo que tampoco se sientan discriminados, que siempre los olvidamos muchas veces. Entonces, ¿cuáles han sido esas dificultades? Porque creo que tienen que haber sido algunas, ¿no? Gracias. Es verdad, se me ha olvidado añadir que quiero agradecer a una chica que se llama Eva, que es la responsable de subtitulación, que ha estado súper estresada todos los días. ¿Dónde está? Menudo trabajazo, porque si nos equivocamos puede ser que ella pierda esos subtítulos. Así que muchas gracias. ¿Dónde estás? Levanta la mano. Arriba. Me está dando unas frases. Yo creo que no son dificultades graves, pero creo que ha habido bastante adaptación en lo que han comentado de las luces de calle. Cuando lo ha pedido, a los sordos nos molesta muchísimo. Es que no veo nada. Y entonces me cuesta muchísimo más. Y bueno, ha habido temas de luces que se han adaptado perfectamente a nosotros, pero en general los técnicos de luces han hecho un trabajo maravilloso porque no han sido egoístas y ha habido empatía, han pensado en los problemas que tenemos las personas sordas y se han adaptado súper bien. Y creo que está pensado completamente para sordos y oyentes. Cuando hay alucinaciones auditivas, pues los sordos no lo escuchan. Y no es que se pierda la información, sino que con las luces eso molesta también a los sordos y lo notan, ¿no? O sea que ha habido empatía para disfrutar de este espectáculo con total integración e igualdad. Es que han sido tantas cosas que aprender, pero muchas veces dirigiendo, creando las imágenes visuales y contando también con el input de personas que no oyen, pues surge un lenguaje intermedio. Y muchas veces que hablando incluso con compañeros y compañeras oyentes, como que dicen, bueno, ¿por qué usáis ese tipo de imagen? ¿O cuál es la imaginería? Y en este caso tampoco depende únicamente de un criterio artístico, sino del hecho que estás contando con otro lenguaje, estás hablando con otra gente que además comparte otro tipo de imaginería. Y ese camino intermedio pues ha producido algo nuevo, algo mixto. Y ese camino mixto es súper interesante. Pero como que me daba la sensación de que muchas veces también las personas oyentes como que nos cuesta concebir eso y esa imagen porque está ahí. Digo, porque la obra no es solo para ti, sino que también hay otro tipo de personas que están recibiéndola desde otro sitio, ¿no? Y que justo ese lenguaje, como decía antes Jorge, no solo te hace mejor persona, sino que abre un nuevo camino artístico
que es súper interesante, de verdad. O sea, no es una cosa de incluir o integrar, sino de que es un nuevo camino. De ampliar, diría yo más bien. Incluir, integrar, ampliar. Ha dicho Angelina. Sí, es eso justo, es integrar, no es ampliar. Gracias.